Profe, una cosa. ¿Vas a tener horario de atención presencial hoy o mañana? Ah, sí, de hecho, ¿cuándo es mi horario de intención? Déjame ver el calendario. Que yo tenía algo en la tarde hoy y tengo mañana también. Hoy es lo hago virtual y mañana presencial, pero igual si uno no puede, cualquiera que no puede venir presencial, yo me conecto a la oficina con ustedes virtualmente si quieren, ¿listo? Déjame ver exactamente. Sí, el horario de atención es hoy de 2 a 3:30, ¿sí? Y mañana de 10 a 11:30. Y la de mañana, ustedes conocen mi oficina, pues algunos que vinieron la semana pasada sí, pero de pronto no todos. Sí, entonces ven a preguntarme, porque yo recibí muchos correos y intenté contestar, pero lo que pasa es que demoró mucho intentar hacer algo técnico por el correo donde estoy diciendo, bueno, ese ángulo X que va así, y luego no sé qué tanto se entiende, o sea, yo creo que se puede hacer lo mismo en 5 minutos en la oficina, aclarar la misma duda de pronto de mejor forma, ¿sí? Igual me pueden enviar correos y si son cosas como puntuales, donde la respuesta se puede dar claramente por escrito, lo doy, pero a veces, primero, a veces se me pasan correos, me toca molestarme y la verdad no me molesta, lo que pasa es que a veces se me pasa un correo y no me doy cuenta. Y segundo, a veces es difícil contestar por correo, porque la complejidad del programa o requiere un diagrama o algo. Entonces recomiendo que vayan hoy en la tarde o mañana a mi hora de atención. Hoy se puede, simplemente búscame por Teams. Y mañana en la oficina, pues igual voy a tener Teams abierto para los que quieren conectar conmigo a través de Teams. ¿Listo? Sí, Ya te escribí por Teams, pero no me contestaste. ¿Dónde? Sí, te escribí por Teams. Ok, déjame ver, pero durante la hora de atención. No, como un chat ahí para Ah, preguntar precisamente ese horario, pero bueno, está bien. ok, lo siento mucho, Cristiano. Lo que pasa es que yo Bueno, reviso correo y durante mi horario de atención conecto a Teams, pero si tengo un mensaje por Teams, a veces también se me pasa como un correo. ok, vale. Ok, de hecho, Sergio, veo tu pregunta también, me mandaste algo por Teams, lo siento, eso, ok. Um, bueno, yo creo que es interesante. Ok. La pregunta básicamente, Sergio, de pronto si te lo contesto ahora. La diferencia entre geomagnético y magnético es básicamente que cuando uno llega con ese dipolo verticalmente, las líneas de fuerza, uno define polo magnético. Pero si uno se da cuenta que digamos, yo no sé, no, bueno, yo voy a hacerlo así con eso. Si yo tengo un imán, digamos, sabemos que el campo magnético hace algo así, ¿sí? Como desde el polo norte hasta el polo sur, como que parece una naranja en perfil, ¿sí? Así. Yo tengo que modelar el campo real con el mismo campo de un imán, donde tengo un eje y tengo las cosas saliendo. Eso es una aproximación en el campo de verdad y además que como están entre la Tierra, salen las lineecitas de campo así y no es necesariamente que el eje de mi imán imaginario se alineen a la superficie de la Tierra en exactamente el punto donde las líneas de campo magnético son verticales, ¿sí? Porque tenemos primero una Tierra extendida, segundo, donde no llega, digamos, hasta los polos, los movimientos del níquel y hierro del núcleo, pero además no tenemos un dipolo puro. Entonces, la pregunta que tengo, Sergio, si tú utilizas el polo magnético y no el polo geomagnético en ese problema, ¿te da una respuesta distinta de lo que te estás diciendo? Sí, pues varía un poquito. Ok, o sea, porque yo lo vi como un orden de magnitud diferente, pero yo creo que es que un puntico que no... sí. O sea, Pues, la pregunta es como que, ¿por qué se utiliza el geomagnético para pues, ese tipo de ejercicios y no el polo norte magnético?
Tú puedes utilizar el polo magnético y no debería ser tan diferente, pero no sé qué tan diferente salió. No, es poco, pero entonces, ¿sí se puede cualquiera de los dos? Sí, porque realmente lo que estamos haciendo es definiendo un punto de intersección entre un campo magnético y la superficie de la Tierra que determina o el eje de mi imaginario modelado o donde realmente el campo magnético es vertical. Si yo defino el polo magnético de una forma u otra, eso va a cambiar, digamos, mi inclinación, pero si yo tengo, por ejemplo, el polo, yo no sé cómo decir, bueno, utilizamos eso como el minimán y un lobo de mis cosas. Si yo miro eso como el eje de la Tierra y el polo geomagnético es eso, lo que yo puedo definir más fácilmente es un ecuador magnético, un polo, y donde la inclinación debería variar con latitud. Lo que pasa es que eso sale mejor si utiliza un polo geomagnético porque empata bien con mi modelo de tola, del dipolo, porque el campo real puede tener, por ejemplo, aquí llegan las cosas verticales, no aquí, sino aquí. Entonces luego voy a redefinir mi ecuador magnético y de pronto la inclinación ahora no va a ser horizontal exactamente en el ecuador, sino en otro punto porque estoy saliendo del dipolo perfecto. Y lo que pasa es que esa fórmula para inclinación depende de tener un dipolo puro donde yo puedo saber que la inclinación varía con la latitud de una forma predecida. Si pongo el campo real, hay variaciones en eso. Puede ser que en el ecuador haya una pequeña inclinación o que llego allá en el polo magnético y que es vertical, pero que realmente es vertical y adentro de la Tierra, como no, o sea, uno puede tener variaciones que salen del dipolo. Entonces, básicamente una forma de decir, bueno, vamos a definir un eje imaginario con un polo, un ecuador, y así puedo predecir porque es el mejor fit a las líneas de campo donde la inclinación va a variar con latitud de esa forma que se predice con un dipolo. No sé si me hago entender. Porque el campo real de la Tierra realmente necesita ajustes para que el modelo cuadre mejor con la realidad, pero el problema es que entonces, ¿qué es la definición de latitud magnético si no estamos hablando de un dipolo simétrico con las características que tendría un imán normal? ¿Sí? La brújula, ¿a qué se alinea? Se alinea en las mismas líneas de campo magnético, ¿cierto? Ok. Entonces, no sé si tienen más dudas sobre eso. O otras personas que tienen dudas, porque yo sé que es un poco raro hacerlo de esa forma, pero básicamente es eso que tenemos que, o sea, ustedes sacan sus brújulas, no tengo brújula, pero tengo celular. Si me alineo con el campo magnético es porque están pasando las líneas magnéticas por mi brújula así, y que se oriente hacia que el norte que cuadra básicamente con las líneas como son aquí. Y por eso se hace un modelo donde el conjunto tiene eje y ecuador y todo. Sí. Ok. Si no hay más preguntas sobre la parte magnética, quiero empezar de una vez a hablar con gravedad, porque ahora sí estamos cambiando un poco de temas. Vamos a empezar a hablar de dinámica como tal, porque hasta ahora hemos hablado de cinemática, de geometría, ¿sí? Eso tiene la aplicación de paleomagnetismo y movimiento de placas, pero es una idealización matemática que no tiene contenido o asunciones de fuerzas. ¿Sí? Tenemos ese campo y ese punto y estamos relacionando puntos, estamos relacionando movimientos angulares con movimientos lineales, pero no hemos mencionado causas, fuerzas, mecanismos, nada de eso. Entonces la geodinámica realmente, o la parte muy gruesa e interesante, es la parte de dinámica, ¿sí? El gran F igual MA de geodinámica de la Tierra. ¿Okay? Empezamos, parece un poco aleatorio que empezamos con gravedad, pero hay unos conceptos sencillos que nos luego ayuda a entender conceptos más complejos que vamos a ver, por ejemplo, la subsidencia del mar,
la deformación de la corteza. Tenemos una pregunta así. Camilo. Profe, yo quería preguntar antes si se puede mover la fecha de entrega de la tarea. Yo le puse para el jueves. ¿Ustedes alcanzan? ¿O necesitaban más? Es que me preocupa porque vamos a empezar a chocar con parciales que no se puede mover. Déjame ver mi programa. Y como hay muchos que están también viendo el curso de sensores, no quiero tener como tanta tarea encima de tanta tarea. Sí, yo revisé el parcial de otra semana. Triste. Otra semana. ¿Para geodinámica? Sí. ¿Todos estarían de acuerdo de tener el fin de semana para terminar la tarea? Sí, eso está mejor. Ok. Entonces, porque la idea de la tarea también es ayudarle a preparar el examen. Y no creo que haya algo en el curso que no hemos puesto en la tarea en términos de temas generales que aparezca en el parcial, porque si miro la fecha de parcial. Bueno, estoy mirando el coso que no es, porque vamos a empezar a hablar de geotermia, termodinámica un poco, que es otro tema. Entonces, si quieren, yo pongo en el examen de la próxima semana todo lo que alcanzamos a ver hoy y atrás. ¿Okay? Eso significa que todo lo que están trabajando en la tarea, en los ejercicios hasta ahora, se pueden acabar como parte de su estudio del examen. Lo que quiero hacer el próximo martes son dos cosas. Hay algo que dice repaso. Y eso vamos entonces a trabajar un poco una sesión de problemas y eso. O el próximo martes o el después yo tengo un invitado. No, eso no es. No, todavía no. Eso luego les cuento porque no lo he acordado, pero en algún momento les traigo un invitado. Entonces, la próxima semana yo lo que pensaba era hacer el repaso con sesión de problemas, porque lo que se cubre en la tarea son unos problemas muy puntuales de los temas, que un poco avanzados, y quiero que vean más bien un tipo más parecido a un parcial de verdad. ¿Okay? Santiago, ¿tienes una pregunta? Sí, señora, era saber si hoy tienes horario de atención. Sí, a las 2, de 2 a 3:30 voy a estar, yo creo que es a las 2, sí. ¿Y solo ese? Y mañana tengo a las 10. Ok, listo. Vale, gracias, Jill. Sí, no. Que hoy ese horario es vulcanología. Sí, ¿Tienen vulcanología hoy en la tarde? a las 2. A las 2 precisamente. Bueno, si quieren, es que no sé, me tocaría mover reuniones y a veces se me cancelan y puedo tener un horario libre, pero no lo puedo garantizar para hoy. Yo creo que mañana sí. Entonces, seguro mañana a las 10, si pueden, es la mejor opción. ¿Ustedes van al campus presencialmente? Sí, yo te vi ayer, Santiago, ¿cierto? Sí, nosotros estamos yendo, sino que quería saber si, digamos, con tiempo te podemos decir y tener un horario en otro horario, como si vamos varias personas. Sí, de hecho, lo que es muy difícil es cuadrar en, digamos, los horarios hábiles, algo donde no tengo reunión, pero si me escribes un poco con anticipación, intento cuadrar. Yo sé que muchos me escribieron como el jueves pasado pidiéndome algo el viernes, pero no tenía un horario pues antes de las 7 de la noche, el viernes, que a las 7 de la noche no voy a hacer. Entonces, si me escribes de pronto, por ejemplo, hoy me escribes sobre si hay algo el jueves o viernes, seguramente encuentro algo. Pero sí, entre hoy y mañana es muy difícil porque normalmente se llena el horario. Ok, Sí. yo te envío un email. El parcial era el 17 de septiembre. Ok. Laura, tienes esa pregunta porque como tengo esos dos cursos uno tras uno y tienen programas un poco distintos, yo me confundo porque es en sensores que tenemos examen el próximo jueves. Entonces, es en geodinámica que tenemos el 16. Entonces, gracias, Laura, porque yo tenía abierto el programa que no era, déjame de una vez abrir geodinámica y así les puedo aclarar de una vez que tenemos exactamente cuándo.
Sí, porque me confundí con la fecha de sensores. Entonces, ¿dónde está? Ok. Ok, sí. Entonces, vamos a ver más cosas para el examen porque no pasa la semana próxima, sino la semana después. Yo había pedido la tarea para hoy, pero yo les doy como hasta el próximo lunes. Después del tema de hoy, que es un poco lo de isostasia, un repaso de gravedad, vamos a empezar más la parte de incluir la litosfera, ¿sí? Sí, sí, ok, ahora sí sí, Laura, tienes toda la razón, la fecha es el 16 para geodinámica y para los que también están en sensores es el próximo jueves. Entonces, ojalá no se confunden ustedes porque van a estudiar la cosa que no es. Entonces, en geodinámica empezamos como gravedad como tal, porque yo creo que casi todos han visto geofísica y ya saben lo básico. Lo que es importante para esos cursos es entender qué tiene que ver con la dinámica. O sea, ok, tenemos un campo gravitacional, podemos encontrar anomalías, podemos hacer búsqueda de recursos con eso, podemos encontrar estructuras. La parte de geofísica de exploración que utiliza la gravedad es para eso, ¿sí? Determinar lo que hay debajo del suelo utilizando anomalías gravitacionales. La aplicación que me interesa a mí, en este curso sobre todo, es la relación entre anomalías gravitacionales y procesos dinámicos. ¿En qué sentido? ¿Ustedes conocen el geoide? ¿Sabes de eso, cierto? ¿O lo han escuchado? ¿O tienen una idea? ¿Quién me puede definir un geoide? Sí, eso es como la aproximación que tenemos de la Tierra, la Ok. aproximación matemática. Ok, ¿a la forma de la Tierra o a qué exactamente? Creo que era, si no estoy mal, es como la forma que tomaría el nivel del mar si estuviera como la gravedad de todas las cosas, pero no, digamos, como no las montañas o el relieve en sí mismo. Creo. Perfecto. Ok, bien hecho ustedes, Santiago y Cristian, porque es cierto, ustedes seguramente lo vieron en geofísica, ¿cierto? Sí. Ok. El geoide es divertido porque otra vez es un modelo de qué pasaría si. Entonces, imagínate que yo tengo el mar y voy a decir, bueno, el nivel del mar, como una piscina de agua, tiene que tener una superficie que es básicamente perpendicular a la fuerza de gravedad. Si tiene topografía o algo, pues va a tener una fuerza de gravedad adicional aquí que va a hacer fluir el agua y voy a nivelar la piscina. Entonces uno dice, bueno, en algo redonda, yo voy a tener una superficie curvada que básicamente cuadra con una línea de equipotencial de gravedad, pero tenemos unas características del mar interesantes. Mareas. Entonces, ¿eso significa que el geoide cambia? ¿O qué hago con el hecho que hay mareas? ¿Qué creen? Que el mar se levanta y se baja por ciclos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora con la definición de geoide? ¿Sigue el movimiento real del mar o es otra cosa? Yo creería que el geoide solo toma en cuenta como la gravedad de la misma Tierra, no de la Luna y el Sol. Ok. Eso puede ser una forma de evitar como el movimiento de agua por aparte, pero como la Tierra también se deforma por mareas, hay levantamientos, digamos en Bogotá, por ejemplo, ustedes están levantando y bajando 12 centímetros al día en promedio. ¿Sí? La superficie se levanta y se baja todos los días. Entonces tenemos que tener otra vez un modelo, una idealización para tener una definición clara y consistente. Y como las mareas ni siquiera son puras frecuencias, tienen muchos modos y muchas frecuencias de oscilación. Si ustedes ven de hecho, ustedes pueden buscar online como el pico de mareas con el tiempo y uno ve que hay frecuencias, digamos, diurnales
cada 12 horas que ya conocemos, pero obviamente también hay la diferencia entre las mareas fuertes y débiles que pasa si el Sol y Luna están alineados y los que están a 90 grados. Además, en términos de meses y más adelante, la posición de Júpiter, la posición de la Tierra en su órbita, como cuando se acerca al Sol y se alarga, todo eso influye en otras frecuencias de las mareas, entonces es bastante complejo. Lo que normalmente ponemos para el GeoD, si estamos hablando del mar, es un promedio del nivel de superficie del mar cuando no, considerando el promedio por las mareas, por las olas y por las temperaturas que cambian, que fluctúan. ¿Okay? Entonces ya tenemos 3 cosas que cambian en el nivel de mar. Ustedes saben, por ejemplo, que para formar un huracán lo que necesito es calentar el mar. Si el mar se calienta en la superficie, se expande y voy a tener topografía en el mar. Entonces eso interfiere un poco con mi idealización de la gravedad, pero igual puedo sacar una definición que es una especie de promedio. Y yo puedo, de hecho, definir niveles de equipotencial más arriba e intentar como extrapolarlos abajo. Por ejemplo, en Bogotá, ¿qué tenemos? ¿Dónde queda el mar? Pues no está cerca. Podemos decir que está como a 2.600 metros debajo de los pies, aunque no está. Entonces, ¿dónde pongo el GeoD? Esto es algo que se puede por convención definir. Hay gente que utiliza diferentes modelos, pero lo que nos importa para entender la dinámica de la Tierra son las diferencias, las anomalías, que son cosas, digamos, inesperadas, y la forma del GeoD, que tiene como turupes y todo eso. Entonces, miramos un poco, yo quería mostrarles, tengo el GeoD. ¿Tienen una duda? ¿Yo vi una mano levantada o...? Okay. Ahora sí pueden ver. Sí, señora. Ok. Lo que se hace es básicamente definir, y no sé si ustedes hicieron en física, básicamente, si uno ve el campo potencial que debería tener la Tierra por ser un esferoide con cierta masa, distribución de masa y rayo y eso, podemos definir la superficie potencial. Lo que pasa es que tenemos contribuciones que vienen, porque si lo defino en términos de esfera, tengo un potencial. Si lo aplasto, porque la Tierra está así, es una corrección. Y si también tomo en cuenta de que hay una aceleración que produce un pseudo fuerza, la aceleración de gravedad también está afectada. Entonces yo tengo básicamente un modelo de una superficie potencial que no es basado puramente en la situación física de la Tierra, sino una aproximación a su forma y su distribución de masa, basado en la idea de que es como más o menos uniforme a partir de esa carácter de esferoide y el hecho que se rota, pero eso no va a cuadrar exactamente con, digamos, por eso, si miro la Tierra de verdad, yo puedo definir esa cosa, todo es ferroidal, que cuadra con, que se corrige por el aplastamiento, la extensión y eso, pero también hay topografía. Entonces, el campo real de la gravedad es básicamente a gran escala algo que se toca modelar con más términos en mi ecuación. Yo no voy a entrar en mucho detalle en el GeoD porque hay gente que literalmente pasa un PhD estudiando la mejor forma de GeoD, pero lo que quiero ustedes mirar es que después de tener mi expresión matemática que aproxima una esferoide aplastada con centrífugas y con algunas turupes, yo todavía voy a tener lo que se llaman anomalías, que cosas que nos explican que pueden cambiar con el tiempo. Esas cosas que nos explican, miramos unos ejemplos. ¿Qué ven allá, digamos, en los Andes? Yo tengo
una anomalía positiva en la gravedad, ¿a qué se debe eso? ¿Qué esperan ver en los Andes, allá en los Andes Central, donde Chile es? Mira esa zona. Y mira también la parte atlántica, donde por un lado tenemos un bajo y al otro lado, en el norte, donde Islandia, tenemos una alto. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo eso compara con el nivel de mar que uno esperaría? Pues ahí es donde hay más o en general más como densidad y por tanto más gravedad, ¿no? Y, Ok. y pues contrario a lo que yo había dicho en una clase antes, creo que el nivel del mar ahí subiría. Ah, ok. ¿Recuerda el turupe? Ok. Sí. Entonces, excelente, Cristian. Tú mencionas variaciones en densidades y dice que eso va a cambiar la forma del mar, pero hay varias posibilidades. Si yo tengo una densidad ya, ¿qué puede ser? Pues algo debajo de la corteza. Puede ser una anomalía causada por diferencias de temperatura de agua, aunque eso es más chiquito. Mira la escala horizontal de las anomalías. Por ejemplo, esa cosa roja en Islandia, ¿cuánta distancia básicamente cubre? Pues casi todo el Atlántico Norte. Sí. Ustedes, recordando cómo funcionan las anomalías gravitacionales desde geofísica, ¿eso qué te dice sobre la cosa que lo causa? Que es más densa que lo rodea, porque eso lo que mide es como la diferencia de densidad. Ok, puede ser. Ahora ignoramos que si es más denso o menos denso, pero en términos de la geometría del factor que lo causa, ¿qué esperan? Pues yo diría que no es solo como la densidad de la roca en la corteza, sino que también hay algo más por debajo que digamos, por ejemplo, hay más o menos como un hotspot que venga y traiga como más masa o como material más denso. No sé, se me ocurre a mí. Y lo suba como a la superficie. O sea, que lo concentre como en esa área, por decirlo así. Ok, sí, entiendo y es un buen punto. Yo creo que estoy poniendo un poco ambigua la pregunta. Laura también tiene una idea que es buenísima, que es la topografía. Recuerde que la superficie del fondo del mar tiene una topografía. Las raíces de las montañas van a tener una firma gravitacional. Entonces, recuerda esas expediciones con un plomo, con hilo, donde acercas una montaña y esperas que la montaña lo atrae fuertemente, y vieron que no se desvió tanto, y eso recuerde que era debido a las raíces, esos estudios en las Himalayas, donde descubrieron raíces corticales. La pregunta entonces, primero es, si tengo una topografía y una raíz cortical, ¿por qué no tengo una anomalía de cero de gravitacional? ¿Sí? Esa masa completamente reemplaza el equivalente a la masa en el manto superior con algo como más extensa, pero con la misma masa. Entonces, eso, ¿por qué no me da una anomalía completamente plana o cero? ¿Qué influencia puede tener eso sobre la gravedad? ¿Ustedes hablaron un poco de eso en geofísica o es algo más o menos nuevo? Quizás lo hablamos, pero no mucho, es casi que nuevo. Ok, eso es bueno saber. Si yo miro toda la Tierra y a mí me han enseñado que los continentes se compensan con una raíz, y si levanto una montaña también crezco la raíz, es un poco misterioso porque hay tantas anomalías de gravedad allá en la Tierra. Entonces, la sugerencia es que son masas diferentes, pues la pregunta es por qué no se equilibran, por qué no se compensan hasta isostáticamente. Entonces, primero tenemos que preguntar si la compensación isostática realmente daría una anomalía de cero. Y segundo, las cosas que no son compensadas, ¿por qué no son compensados?
Si nosotros decimos, bueno, el continente tiene una raíz, ¿cuáles son las cosas que puede descompensar ese balance? Entonces, teniendo en cuenta cómo es que Turo posa la Tierra así, quería pasar a un diapositiva donde recordamos un poco, cuando hablo de isostasia, de qué se trata, porque eso es, yo creo que ustedes vieron eso ya de pronto en geofísica o en otro curso, ¿sí? Que si yo tengo una continente o algo con menor densidad que el manto, los continentes flotantes siempre se modelan como si fueran icebergs encima del manto. Realmente son más complejos porque tienen como topografía, pueden tener variaciones en densidades. Lo que sí es seguro es que si le damos suficiente tiempo, esta cosa debería flotar a un nivel de buoyancia neutral, pero no, hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Yo puedo crear como en la izquierda una raíz cortical hecho de la misma montaña, donde básicamente levanto la montaña, pero tengo que también sacar una raíz, porque es como meter un iceberg en agua y en lugar de hundirse por completo es menos denso, entonces flota, pero no flota encima, sino a un nivel, y ese nivel, ¿cómo se determina? ¿Cuál es la condición realmente de fuerzas que necesitamos para que esa cosa quede ya en equilibrio? Okay. Si está en equilibrio, la siguiente pregunta va a ser ¿por qué tiene anomalía gravitacional? Entonces, sigue, Cristian, tenías el micrófono para hablar, ¿sí? No, decía que pues es el nivel donde pues como la flotabilidad se iguala con el peso, ¿no? Ok. ¿Todos entendieron esa frase de la flotabilidad que es igual al peso? ¿Y cuál es o sea, qué exactamente es la flotabilidad? Esto de que, pues sí, como el empuje, la boyanza de una capa como menos densa o por un material menos denso por arriba de otro que está más denso. Entonces no sé, la fuerza que hace como desde abajo por esa diferencia de densidades Okay. contrarresta el peso. Entonces está como el equilibrio de fuerzas entre las dos. Ok, entonces yo puedo de una vez empezar a dibujar cosas como esto. Déjame verlo, yo pongo como lo que hice en física. Hago algo así, tengo mi montaña y hay algo que se llama peso. Vamos a hacerlo sencillo. Y algo que se llama flotabilidad o buoyancia, ¿sí? Ok, le voy a poner un B. Profe, yo no estoy viendo, no sé si soy el único. Ustedes no pueden ver mi pantalla donde tenemos a un lado la isostasia Airy y el otro Pratt y donde estoy dibujando. No. Oh, ok, no sé por qué a veces esa cosa. Voy a dejar de compartir y volver a compartir porque eso a veces se solucionan de una vez. Es que mamera con Teams, ¿no? Ok. Ok. Ahora sí ven el dibujo. ¿Y todo? Sí, ya. Ok. Sí, a veces toca como reiniciar esa cosa. Entonces, bueno, tenemos algo que va hacia arriba y una fuerza que va hacia abajo. ¿Y cómo es que milagrosamente, si dejo algo en el agua flotando, que esas cosas siempre son iguales? ¿Qué es la flotabilidad realmente? ¿De qué se trata? ¿Qué es ese empujo de dónde viene o qué lo causa? Porque siempre igual a la gravedad. ¿Sí? Se ajusta aparentemente, ¿cierto? Si tengo un nivel más alto de la cosa, si pongo, no sé, un iceberg que casi se hunde, yo tengo una flotabilidad basada pues, y un peso, y si tengo otra cosa que es como más pesado, entonces se hunde por completo, y otra cosa que es más liviano, que flota encima. ¿Por qué las flotabilidades siempre se ajustan para que sea equilibrio? O si es cierto que eso pasa o no.
Siempre está compensado. Les doy un ejemplo para pensarlo un poco más, que es qué pasa cuando pongo una roca en agua y se va al fondo. ¿La flotabilidad en este caso es 0 o es igual al peso también o qué opinan? No, ahí existe flotabilidad, pero no le puede ganar al peso que se está hundiendo. Ok, entonces la flotabilidad sí existe, pero es menor. ¿Y por qué es menor? ¿Qué exactamente es la definición de flotabilidad entonces? Eso depende del volumen de agua que saque y la densidad del líquido. Ok. ¿Todos entendieron eso? ¿Hay alguien que pueda precisar exactamente qué significa eso y por qué es así? Pues ese es el principio de Arquímedes. Ok. Y explícame entonces el principio de Arquímedes para todos. Que cuando, por ejemplo, cuando uno mete algo al agua, el volumen del agua como que se desplaza, se mueve, Sí. entonces, y eso genera una especie de flotación, una fuerza de flotación. De hecho, cualquier fluido, el aire también, pero es muy pequeño. Ok. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está en química analítica que tiene que pesar algo muy precisamente, también usa la corrección por flotabilidad del aire. Entonces, es como cuando un objeto está sumergido en un líquido, que el líquido lo quiere empujar hacia arriba. Ok, me parece excelente la explicación. Si todos están de acuerdo, podemos seguir. ¿Ustedes están pensando en el mecanismo microscópico que empuje la cosa? ¿Por qué se empuja hacia arriba exactamente? Según entiendo, a ver, cuando digamos, lateralmente, se supone que mejor dicho, cuando un cuerpo está sumergido lateralmente, digamos, la presión o la fuerza que le hace como el líquido al objeto, pues se cancela de un lado y del otro. Sin Ok. embargo, estando arriba, digamos, en el eje vertical, pues entre más bajamos, se supone que hay más densidad y arriba hay menos densidad. Entonces, habiendo como más densidad, es decir, hay como mayor cantidad de partículas empujando hacia arriba el objeto, y en la parte de arriba, donde hay menos cantidad de partículas, pues hay menos cantidad de, digamos, microscópicamente había menos fuerza empujándolo hacia abajo. Entonces, por eso hay como ese desequilibrio de fuerzas en el eje vertical. Ok, muy interesante. Gracias, Cristian. ¿Todos entendieron eso? Es otra forma de ver la cosa, ¿sí? Entre más intento empujar algo de abajo, más resiste. O sea, si yo intento empujar un cubo de hielo debajo del agua, allá más y más la presión aumenta. Pero lo que realmente tenemos es como son choques entre las partículas que están pegando al objeto y es como parecido a la fuerza normal, pero depende, la fuerza que ejerce depende de cuánta agua saco, ¿sí? Lo que dices del principio de Arquímedes. Si yo tengo un cubo de hielo y desplaza un área de agua casi igual, pero un poco menos, es porque el agua es un poco más denso que el hielo. Entonces, en este nivel, la presión en el agua es exactamente igual al fondo del hielo que al lado. ¿Okay? Por eso me gustó que Juan Pablo y Cristian lo abordaron de diferentes formas, porque para entender por completo uno tiene que entender, bueno, sí hay un balance entre las fuerzas de flotabilidad y que la flotabilidad depende de alguna forma entre la diferencia de densidades, o se pueden ver como el agua desplazado por ese volumen tiene un peso, el objeto tiene un peso. Cuando esas dos cosas se empatan, tenemos equilibrio. Pero si lo veo en términos de presión, yo tengo una botella de agua, bueno, yo tengo mi café y no quiero poner cosas en mi café, pero si pongo algo aquí, yo voy a interrumpir lo que tengo en el agua. Pero cuando la cosa llega a su nivel de compensación, lo que puedo decir, el fondo de mi cubito de hielo está a la misma presión que el agua al lado, porque si lo empujo más, quiere resistir y ya no voy a tener una compensación.
y el agua va a fluir y yo lo que voy a tener es un empuje hacia arriba que no puedo superar sino poner más fuerza. Entonces, uno puede mirar algo que se llama profundidad de compensación. Eso por un cubo de hielo es una cosa, si meto una cosa como un continente encima del manto, se va a hundir por un rato, toma su tiempo, ¿sí? Cuando pusimos glaciares encima de la tierra, ¡plap! No es que se hundió la tierra como agua y que se metió. No, lo que pasa es que tomó su tiempo, como se hundió un poco, creamos como huecos en la superficie, pero lo que seguramente pasa con el tiempo es que eventualmente va a llegar a un punto donde todas las fuerzas se balancen, ¿sí? Y luego deja de hacer más cosas. Algo en la isostasia que toca tener en cuenta es que para resolver un problema toca mirar diferencias horizontales. ¿Okay? Cuando hablemos un poco más de fluidos, yo creo que ustedes ya han visto de alguna forma que si yo tengo un fluido, eso para hacerlo fluir tengo que hacer ¿qué? No simplemente aplicarle una fuerza, yo puedo aplicar una fuerza, algo así. ¿Qué es lo que tengo que tener básicamente? Un diferencial en presiones. Si pongo más presión en un lado, si por ejemplo levanto mi pocillo así, yo voy a tener una diferencia de presión porque la gravedad, aplica una fuerza que va a hacer fluir el agua, o yo puedo tener algo horizontal, pero si aumento la presión en un lado, se fluye. Entonces, diferencias laterales en la presión al mismo nivel me va a hacer un flujo. Entonces, pongo mi cubo de hielo, al inicio estoy aplicando una presión adicional, se fluye el agua, hasta el momento que ya se equilibre por completo la presión. Y cuando ya no hay diferencias horizontales en la presión debajo del objeto, entre esto y su vecino, entonces ya sí está en equilibrio. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque me ayuda a resolver problemas. Entonces, antes de hablar más, hagamos un problema. Y después del problema podemos volver a retomar el tema de que, bueno, eso sí está compensado o no está compensado, pero entonces, ¿qué tiene que ver con el geoide y qué tiene que ver con la geodinámica? Porque, bueno, podemos empezar con... Uy, ¿dónde tengo? Ok. Yo tengo un ejemplo aquí es un poco complejo, pero simplemente es un poco de laborioso si uno ya entiende el concepto. Yo tengo un iceberg, pero esta vez flotando en agua, pero el iceberg tiene como capas. ¿Okay? Tengo una capa de 10 metros, otro de 5, otro de 20. Yo quiero hacerlo flotar en agua, pero cada capa tiene densidades diferentes, 900, 700 y 800 kilogramos por metro cúbico. Y la pregunta es, sabiendo la densidad de agua, ¿hasta qué altura llega el iceberg sobre el agua? Entonces, sacamos papel y lo hagamos, ¿listo? ¿Están listos para hacer eso a esta hora de la mañana? Y recuerden lo que acabo de decir. ¿Cuál es lo esencial? Tener la misma presión en toda una línea horizontal debajo del objeto. Piensen cómo vamos a cambiar esa presión exactamente, de qué depende la presión de un cierto nivel de agua. Eso, recuerden, y intentamos. ¿Ustedes han hecho un problema así en algún momento o nunca? En la clase de ondas y fluidos, Ok. alguna vez, ya hace rato. Ya hace rato, ok. Es importante volver a verlo porque muchas problemáticas geodinámicas que tienen que ver, por ejemplo, de la historia del levantamiento de las himalayas, las tasas de erosión y qué efecto tienen. Por ejemplo, eso si fuera montaña, yo tendría un proceso de erosión encima. ¿Qué pasa si hago una erosión allá? Pues pierdo el balance porque estoy quitando masa de encima. Entonces, ¿qué tiene que hacer el iceberg? Tiene que subir. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, el tema de erosión y exhumación? ¿Hablan de eso?
¿Cómo se diferencia tasa de erosión con tasa de exhumación, por ejemplo? El levantamiento y la erosión y la exhumación no son equivalentes, ¿cierto? O eso es completamente griego. ¿Lo han visto? En tectónica. No, eso sí lo vemos, sí no son equivalentes. ¿Y por qué brevemente no son equivalentes? Como que la exhumación es que sale algo, mientras que la erosión es como que limpia algo y como que expone. ¿Sí me hice entender? No. Más o menos. O sea, la erosión es como quitar cosas de encima Y expone algo. y expone algo, pero hay también levantamiento. Entonces hay exhumación, que es diferente, ¿cierto? Que levantamiento, o es igual. Hay que pensarlo un momentico, ¿cierto? Vamos a volver a esa pregunta, porque una vez que entienden muy bien el tema de isostasia, se explica todo. ¿Okay? Entonces, hagamos primero esa cosa de iceberg. La siguiente etapa de una pregunta así es preciso decir, bueno, yo voy a quitar 1 kilómetro por erosión. Ahora, ¿qué pasa? El nivel a lo cual llega la montaña no va a ser como el anterior, pero igual tampoco se queda ya más bajita, se levanta. Entonces, sí, tenemos básicamente un rebote isostático, gracias Laura, rebote isostático. Okay. Si quito algo de mi columna de iceberg, estoy quitándole peso, entonces si quito peso tienes que subir para que también la fuerza de buoyancia se disminuya, pero es un poco a veces no intuitivo el nivel a lo cual llega. ¿Sí? Podemos hacerlo, luego, yo no sé si es exactamente el ejemplo de la tarea, donde les pide qué pasa si erosiono parte del continente, cuál va a ser la altura final, porque va a ser menor, pero no tanto. ¿Okay? Entonces, uno básicamente tiene que hacer dos problemas. Uno, empezando con mi iceberg así como tal. Luego preguntarme, quito 1 kilómetro de material. Ahora redibujo y tengo que agarrar otra vez la altura. ¿Okay? Por eso la erosión no aplaza la montaña así nomás, porque quedaríamos como una situación ridícula con aplanamiento de la montaña y una raíz cortical no compensada. Entonces, para compensarse, ¿qué hace? Se levanta. Y es igual lo que dice Laura de que como si tengo hielo y lo quito, tengo una descompensación que se toca equilibrar. ¿Y cómo se equilibre? Por flujo del manto. ¿Okay? Entonces, si uno quise peso de erosión, yo tengo un levantamiento, pero puedo tener un levantamiento grandísima. ¿Okay? Entonces, por eso puedo exhumir cosas que están muy profundos solo por un proceso de erosión y la cosa puede terminar muy abajo de la tierra y terminar muy arriba, básicamente, y expuesta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo van con el problema específico? ¿Ya tienen respuesta? Yo tengo una idea, pero no sé qué más hacer. ¿Tú puedes compartir el whiteboard? Déjame ver si puedo hacerlo. Que se puede compartir el whiteboard, porque me acuerdo que tuve tiempo de como cargar el Microsoft Whiteboard, pero voy a intentar otra vez. Ok. ¿Ven el whiteboard? Está cargando, pero ya casi, tal vez. Es tan lento, yo tengo como la mejor internet posible. Ah, y mira, están mis dibujos. Ok, los quito. Entonces, no sé si alguien quiere arrancar a como resolver el problema de whiteboard y así preguntamos o los paramos o ¿quién quiere arrancar? Yo voy a poner el dibujito del problema aquí que ustedes ya tienen. Básicamente estamos buscando H. Tenemos capas 10, 5 y 20, ¿sí? Y la idea es, este H, o sea, cuánto sube sobre el agua, ¿cómo es? Con esas densidades que tenía en el dibujo, ¿sí? 900 o 700, ¿cierto? Entonces, ¿sabes qué? Hay texto.
300 y 800, ok, ¿cierto? ¿Quién quiere empezar a resolver el problema? ¿Cómo lo empieza? ¿Eso te permite como dibujar a ustedes? ¿Les permite dibujar? 6.5 metros. Bueno, Martín ya puso la respuesta y están todos de acuerdo. ¿Lo quieren hacer la pregunta? No, ni idea cómo fue. Ok. Hay algunos que no han empezado porque no saben cómo empezar. O todos están bien. Porque el silencio lo puedo interpretar de varias formas. O sea, pues yo tengo como en la cabeza de que hay que como poner los vectores, como el peso por un lado y el empuje, digamos el peso hacia abajo y el empuje hacia arriba. Ok. Pero para el empuje, no recuerdo bien cómo es que era. Ok. ¿Listo? Sí, tienes la idea. Martín, como puso una respuesta en la pantalla, ya tenemos una solicitud de que Martín demuestre cómo se hace. Martín, ¿estás dispuesto? No, para ponerles como con pena, pero... Sí, ok, listo. Sí, gracias. ¿No tienes micro? Ok. Okay. Pero tú puedes dibujar aquí o... Ups, es que está, fancy. Okay. Mi pantalla está como por todo lado, como no sé por qué no me deja reiniciarlo, porque se me pierde la cosita. Ya veo. Okay, eso, ok. Muy bien, ok. Lo que tiene es exactamente que el peso. Sí, ahora sí veo. Se ven las ecuaciones ρGH, ¿sí? ¿Todos pueden ver eso? Sí, lo que pasa a mí también es que como yo estaba enfocado en mi diagrama y Martín está un poco a la derecha. No todos vieron bien. Hace un zoom afuera y como pueden ver las dos partes y puede hacer un zoom donde está Martín, porque lo está haciendo muy bien. Exactamente qué está poniendo. Qué bien. Ok, ¿y eso qué es? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué estás equivalando aquí? El ρGH exactamente ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? Esa es la presión de una columna de agua. Bueno, de una columna de iceberg. Ok, entonces están haciendo una equivalencia. Debajo del iceberg, con todo el peso del iceberg, y eso siempre va a ser ρGH del objeto. Y entonces en este punto yo tengo encima solo hielo, ¿cierto? Entonces, como tengo 3 capas, estoy sumando la contribución a la presión a eso. Exacto. Y al lado derecho de la columna, de tu ecuación que tengo. Esa es la presión que ejercería el agua. Teniendo en cuenta que una partecita está sacando la cabeza, Sí, ok, entiendo eso, pero de pronto lo puedes explicar un poco, de qué significa eso que está sacando la cabeza, ¿qué estás exactamente midiendo en el lado derecho de esa ecuación? Esta presión exactamente qué es. Tenemos densidad de agua por G, por otra cosa, que es... ¿Qué sería la altura de todo el iceberg?
menos lo que saca la cabeza. Ok, Como perfecto. la altura del iceberg sumergido, mucho mejor. Exactamente. El peso de la columna de agua que queda al lado del iceberg hasta la misma profundidad que el fondo del iceberg, cosa que si mido la presión aquí debajo del iceberg y mido la presión en el agua al lado del iceberg, exactamente en el mismo rango horizontal, tengo exactamente la misma presión. Entonces, si yo resuelvo eso, necesito cierta H para que las presiones debajo del iceberg igual las presiones al lado. Nosotros cuando hablemos, por ejemplo, de presiones, cuando hablemos de la convección del manto, es muy importante tener en cuenta cómo esa variación vertical en la presión que viene solamente con equilibrio isostático. Tengo un vaso de agua, tiene una presión que aumenta así, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que fluye el agua? Variaciones horizontales. Porque si no, lo que tengo es que esa presión es grande porque tiene un peso encima, estoy espichando ese punto, pero no tiene por qué mover, ¿sí? No hay fuerza que lo revuelta, que lo mueve, están básicamente en equilibrio. Si tengo una presión mayor aquí que aquí, yo voy a fluir hasta que siga líquido, voy a meter más fluido donde la presión es más baja o mezclar la cosa hasta que se calme. Entonces aquí estamos diciendo, eso está en equilibrio, tengo la misma presión debajo del iceberg que al vecino, y eso es toda la ecuación. Ustedes pueden hacer cualquier problema con instancia de tipo Erie, que estamos hablando de poner compensación en raíces y no por densidades laterales en variaciones, que es otra cosa. Pueden hacer cualquier pregunta y no importa la complejidad, no importa que si la densidad es una función, si luego volvemos a cortar algo y medimos otra vez. Y yo les di una tarea una vez que se parece así. Yo les tenía un triángulo, cuando intento dibujar se hace raro. Yo hice como algo así, un triangulito de sedimentos que se empiezan a hundir en el manto. ¿Qué forma va a tener el fin? Ustedes pueden solucionar eso. Ok. Ese tipo de problemas se soluciona todos los días en problemas de geodinámica porque para entender cómo es que llegó la Tierra a tener ciertas configuraciones de sus continentes, de sus cuencas y eso, hay que entender este proceso de isostasia. Luego vamos a ver un poco el proceso de dinámica, de ajuste, o sea, si yo hago un cálculo de qué tan rápido debería rebotar la Tierra cuando quito hielo, eso es un cálculo que se puede hacer teniendo en cuenta que la solución inicial era en equilibrio, quita el peso y la solución final es equilibrio, pero hay un proceso dinámico entre las dos cosas. Y eso se toca solucionar con la solución del flujo que permite ese robot. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a entrar también en el tema de fluidos. Ok, Martín, muchísimas gracias, muy bien hecho. Yo creo que ustedes ahora han visto un ejemplo y Martín lo hizo muy bonito. Para la tarea, ahora sí lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, intenta la última pregunta de la tarea. Me llevan sus dudas, ¿ok? Y así pueden como ver si realmente entendieron hacer ese ejercicio o si hay algo que falta, ¿ok? Y la verdad, en el planeta real hay muchos problemas de isostasia que son un poco más complejos, pero siempre es lo mismo. Yo hago mi columna, determino la presión en ese punto, o sea, un punto yo puedo ponerlo donde sea, más abajo si quiero, pero el peso de esa columna tiene que ser el mismo peso de la columna al lado y así están equilibradas. Muy bien, ya pueden hacer la tarea, ¿cierto? ¿Eso qué tiene que ver con el geoide? Yo tengo un continente, se ajusta isostáticamente, está muy bien. Nosotros tenemos unas situaciones donde la pregunta es, esa cosa sigue teniendo, por ejemplo, una anomalía gravitacional, pero no está moviendo ni tiene una dinámica. ¿Por qué tiene una anomalía si se supone que mi peso de esa columna es igual a este peso de la columna, más o menos la fuerza de gravedad aquí y aquí debería ser igual, porque no hay un exceso de peso en este punto, comparado con ese punto. La otra forma de decir lo mismo es decir que el peso de la montaña se compensa
con la densidad baja de la raíz que desplazó la cosa más pesada que el manto. En realidad, uno tiene la masa arriba más cerca de su gravímetro, entonces influye más, o sea, la fuerza debido a la montaña es más fuerte cerca de mi gravímetro que la raíz que queda lejos. Entonces, la gravedad debería ser cerca de cero, pero no exactamente. Segundo, hay muchos lugares, si volvimos a nuestro planeta y geoide, que no están compensados. Y ahora mirando que con el largo plazo deberíamos tener compensación, ¿cómo es ese geoide? Voy a volver. Ok. Entonces miramos otra vez nuestro geoide. Ustedes pueden ver ahora donde empezamos. Oh. ¿Sí pueden ver? El geoide. Ok, listo. Los Andes es una cadena de montaña que está levantando, sí, pero mientras está levantando, está hundiéndose, formando una raíz. Y entonces cada vez que levanto la montaña, yo sé que también tengo que hacer la raíz. Cuando yo despicho dos continentes, continente 1, continente 2, yo cuando hago el choque, estoy deformando la cosa, pero mientras se levanta, también el espesor se aumenta hacia abajo. Este proceso debería estar en equilibrio de pronto a largo plazo. ¿Cómo puedo saber si, digamos, la rapidez del choque es demasiado como para darle tiempo de compensar? Pues necesito entender las tasas de compensación. En general, todo lo que está pasando con las placas tectónicas debería equilibrarse casi de una vez. Entonces, yo debería mantener equilibrio durante el proceso, por ejemplo, de la formación de las Himalayas. Igual para la erosión, no es que yo hago una erosión y luego esa cosa rebota, es como básicamente instantánea. En algún momento vamos a hablar de las tasas de levantamiento por rebote estático y ustedes lo pueden comparar con tasas de erosión. Yo sé que varían mucho las tasas de erosión, pero es interesante saber si la erosión pasa muy rápido. Digamos, una forma de hacer erosión rápido. Llego con un martillo y le quito todo el pico de la montaña. Tengo que ser Thor, pero lo quito. La montaña hace doing, como un coso de hielo. Pues no, eso no lo vemos. Pero si yo voy año tras año quitando 1 milímetro por milímetro, ¿qué hace la montaña? También se levanta la raíz y se levanta la raíz. Entonces, mantiene eso. Entonces, ahora sí quiero explicar esos huecos y turupes que veo en mi geoide, que no son ni anomalías muy locales de densidades metidas ni nada, son cadenas de montañas y fondos del mar y turupes en el Atlántico. ¿Eso qué lo causa? Porque no es, o sea, digamos, si yo tuviera variaciones de densidad en mi montaña, simplemente tendría de pronto una sosácea medio con Pratt y medio con Erie, pero saldría más o menos equilibrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estamos viendo en ese geoide? ¿Qué opinan? Bueno, ese geoide no. Ok. Eso fue la pista. ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí? Ok. Uno tiene que pensar en primero que no todo que está pasando está compensado. Un ejemplo, mira la parte del norte de Canadá. ¿Ves ese hueco aquí? ¿Este hueco qué es? Un continente básicamente debería tener como una gravedad más o menos uniforme. ¿Qué es esa cosa? ¿Dónde estaba En el Hudson's Bay del norte el de Canadá. glaciar? ¿Qué? El glaciar. Hubo un glaciar hace 20.000 años, ¿cierto? Se derritió bastante rápido, pero mientras estuvo allá, ¿qué hizo? Aplastó la tierra. Quite el hielo mucho más rápido que la capacidad de la tierra de rebotarse. No se preocupe por la tasa porque eso vamos a ver cuando hablemos del flujo del manto más adelante.
Pero sabemos que 20.000 años no son suficientes para que esa cosa vuelva a un nivel de equilibrio, entonces tengo un desequilibrio. Yo tengo en mi gran pelota aquí, pongo hielo y hago eso. Yo no puedo, si suelto eso, eso es muy elástico, lo suelto y mira, de una vez rebota. Pero lo que tengo dentro de la Tierra de verdad realmente es un manto viscosísimo que no va a soltar eso como hace. Las propiedades que tiene el manto y la corteza, de hecho, lo que sabemos de esas propiedades físicas vienen de mediciones como el rebote isostático. Si yo puedo medir la tasa de movimiento de esta cosa hoy en día, yo puedo calcular, sabiendo cuándo se acabaron la glaciación, un tiempo característica de rebote que me dice básicamente las propiedades del manto, las propiedades mecánicas. ¿Okay? Eso es lo interesante porque el descubrimiento de, por ejemplo, la viscosidad del manto fue precisamente midiendo rebote isostático. Ahora se puede medir, y voy a volver a este punto más al fin del curso, donde decimos, bueno, ¿cómo podemos medir esos movimientos? Tenemos, hay mediciones que se puede hacer de la deformación y saber la tasa de deformación para medir básicamente las propiedades del manto. Entonces, todo lo que sabemos de propiedades mecánicas del interior de la Tierra se hace por procesos dinámicos que se ven en la superficie, que se puede inferir lo que hay debajo, por las deformaciones que ocurren después de terremotos grandes, por la forma en que o sea, la historia de la formación de una cuenca. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas que uno puede ver en la superficie que nos da propiedades del interior de la Tierra. Ustedes ya conocen bien el ejemplo de sísmica y las densidades y propiedades interiores, pero yo puedo hacer más y ver justamente debajo de la corteza exactamente qué viscosidad tiene el manto. Mientras con sismo yo veo lo que es densidad, ¿cierto? Entonces es interesante de ese punto de vista porque mirando solo la anomalía gravitacional, yo puedo decir, bueno, hay zonas de que no son compensadas y no son compensadas, hay una explicación para eso. Y normalmente es que un proceso dinámico que mueve más rápido que la compensación isostática está creando esa anomalía. ¿Eso está claro? Okay. De esa forma, por ejemplo, los satélites como tienen GRACE y eso que miden gravedad, no es simplemente como definir geodesias y es para saber qué está pasando en diferentes partes. Y de hecho, las propuestas del African Superswell, por ejemplo, vienen de esa anomalía gravitacional. Si volvimos al tema de qué tiene que ver la longitud de onda de una anomalía con las características de la fuente, les voy a dar una pista aquí, que es importante. Eso para recordar geofísica. Si yo tengo una superficie aquí con una masa aquí, ¿cómo va a ser la anomalía? Hacia arriba, ¿no? Como una gaussiana hacia arriba. Exacto. Okay. Ahora, ¿cuál es la anomalía causada por esta masa? Lo mismo, pero más chiquita la campanita, como el tope. ¿O igual que esto, pero chiquito? Sí, bueno, hay que ver igual de grande. ¿De acuerdo con todos? ¿Y si lo pongo aquí? ¿Más chiquito y no más? ¿Qué opinan? Hay algo que molesta sobre eso un poco, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esta masa tiene como uno puede verlo como una generación de influencia sobre la gravedad, como un poco así, ¿cierto? Si miro bueno, hagamos esto, que se puede bajar así curioso. ¿Qué va a pasar mientras llego a la esfera de influencia, literalmente, que se utiliza figurativamente, pero una esfera de influencia? ¿Qué va a hacer cuando llegue a la superficie?
¿Ustedes ven lo que pasa ahí? Sí, el piso baja, pero ¿qué más hace? Bueno, que está como tomando la forma del suelo. Se está como volviendo horizontal. Sí, porque entre más lejos, más como planito. Pero además, más influencia tiene lejos del centro de la fuente comparado con eso. Si yo pongo algo aquí, si pongo el turupe aquí, pues voy a tener una anomalía así. Si pongo algo así y al fondo, yo voy a tener una anomalía que empieza aquí y termina así. La longitud de onda de esa anomalía me dice algo sobre profundidad. Y no sé si ustedes recuerden con eso. Si hacen un levantamiento de gravedad en el campo, probablemente ustedes no pudieron ir al campo, ¿cierto? Con gravímetros. Uno hace mediciones. Si yo quiero ver estructuras a 100 metros de profundidad, mínimo tengo que poner un perfil de 200 metros de largo para ver algo. Si no, estoy midiendo una partecita de mi anomalía, yo quiero ver toda la forma de la anomalía, tengo que ir el doble de lo que quiero ver en la profundidad. Mirando la Tierra, sí, esa medición de geodesia de toda la Tierra global nos permite ver la dinámica interna de la Tierra. ¿Qué tenemos en el manto? Levantamientos de manto más caliente y bajada de slabs de subducción. Tenemos choques de continentes, pero con de pronto una parte que se reduce y se levanta aquí, tengo un hueco. Y yo tengo otras cosas más. Yo tengo cadenas de islas. Mira Hawái, no se ve muy bien, pero se ve como aquí una anomalía positiva de gravedad. Y yo, bueno, es que Hawái está aquí, ¿por qué no se compensa? La verdad está compensada, pero no isostáticamente. Hay un libro que se llama Isostasy and the Flexure of the Lithosphere. Es un libro entero sobre el tema de cómo se compensan islas y continentes encima de las placas elásticas sobre el manto. Y explica un poco que la isostasia no se trata solamente de icebergs flotando, sino icebergs encima de galletas, encima de un fluido viscoso. Entonces, ¿qué pasa? El iceberg tiene peso, sí, pero lo que va primero a hacer es plegar la galleta y la galleta va a intentar resistir. Entonces, la profundidad de compensación de esto, o aún mejor, si eso es más denso de lo que hay debajo y debería hundirse, esta galletica lo previene hundirse. Y así, ahora sí entienden toda la tectónica vertical y la isostasia, porque siempre tengo que hacer un dibujo de fuerzas y vamos a ver con las litosferas que yo tengo. Una litosfera que se plegue porque hay una isla encima. ¿Okay? Ese plegamiento genera fuerzas elásticas, es como estirar mi caucho. Entre más empujo, más se plegue, más resistencia tiene. Y no tiene la oportunidad de hundirse en el manto y desaparecer, porque se apoya. Y aún si es algo más liviano como un glaciar, se hunde hasta cierto punto. Entonces la pregunta es, ¿el iceberg a qué nivel llegaría si lo dejo mucho tiempo? Depende de si tiene una galleta abajo o no. Ese tema de tener una galleta debajo depende del tiempo. ¿Okay? A tiempo corto ustedes saben que si pego el manto, es completamente elástico. Yo tengo un terremoto, las ondas de ese pasan por el manto y es completamente elástica y vibra y tiene modos de vibración. ¿Okay? Pero si pongo hielo y le dejo así, se hunde como si fuera el manto una miel. Entonces el tema de compensación depende. Si yo tengo procesos cortos, donde la respuesta va a ser uno de la Tierra, respuestas más largas, donde de pronto la respuesta es totalmente otra, y respuestas donde está entre las cosas. Entonces, cuando hablemos más tarde del componente de evolución de esas compensaciones, se vuelve más interesante. Por el momento, solo hay que pensar en equilibrio, si tiene equilibrio, ¿por qué? Y si tiene equilibrio, ¿cómo puedo calcular la altura que debería tener una montaña y la nueva altura que debería llegar si lo corto,
Si pongo más sedimentos encima, pues eso no pasa, pero si lleno una cuenca de sedimentos y luego se levanta y se erosiona, ¿qué pasa luego? Uno puede hacer todos esos estudios utilizando ese concepto de isostasia. ¿Okay? Vamos luego en el curso a poner un poco capas de complicación encima, la flexura de la corteza, que va a ser la siguiente parte de la isostasia y gravedad. Y luego algo que se llama isostasia térmica, donde tenemos que incluir flujo de calor. ¿Sí? Entonces vamos a como empezar a poner niveles de complejidad encima, pero el modelo básico es eso. Pongo algo encima del manto, se hunde hasta cierto punto. Si lo quito, el manto vuelve, pero yo siempre puedo calcular basado en el equilibrio de presiones si la cosa está en equilibrio o no. ¿Okay? Entonces, intenta esa cosa de la tarea. Vamos a seguir un poco en ese tema. Yo voy a poner esa presentación que tiene todo el repaso de dónde salimos con esa superficie equipotencial. Voy a asumir que es un repaso. Anomalías gravitacionales y cómo se calculan. También asumo que es repaso. Porque luego vamos a mirar qué es lo que sabemos de la compensación basada en la gravedad. Y hasta cosas como espesores de la litosfera, solo basado en una firma de gravedad en la superficie, que es súper chévere. ¿Okay? Entonces, los dejo. Si tienen dudas sobre la tarea, nos vemos hoy o mañana. Y si no, me escriben para intentar cuadrar una cita por lo menos de 2 días antes para que no se me llene el horario por completo. ¿Listo? Ok. Intentan más ejemplos de compensación isostática. En Turcotte y en Schubert hay algunos. Y entre más hacen, como más les facilita ese cálculo que hizo Martín rapidito, es que ustedes pueden hacer casos más y más y más complejas hasta tener la idea siempre. ¿Okay? Y nos vemos el jueves para empezar a hablar con qué tiene que ver esa galleta de litosfera con todo eso. Okay. Bueno, cuídense mucho. Y estoy atenta. De pronto los veo en la tarde. Encontrar otros ejercicios. Sabes que hay muchos en el web. Hay algunos en Fowler y algunos en Turcotte y Schubert. Si quieren les puedo pasar más. De hecho, yo quería en algún momento entregarles un examen anterior mío para que se practicaran. Y yo siempre tengo como una preguntita de isostasia para practicar. Ok. Listo. Es divertido, ¿no? A mí me gusta hacer problemas de isostasia, es como rompecabecita y a veces se complica un poco. Pero sí. Porque estoy recibiendo caras tristes o preocupadas o ustedes tienen preocupaciones o dudas ahora. Como no puedo